Nos encontramos grabando. Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos sean a este espacio virtual organizado por el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. En esta ocasión, dando fin a nuestro ciclo de charlas septiembre-noviembre 2024 bajo el lema La historia y la literatura como fuentes de investigación para el cine y el teatro en Puerto Rico. En esta ocasión nos acompaña la doctora Sandra Pujals Ramírez, catedrática del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades de nuestro recinto, quien nos ofrecerá la charla titulada La Habanera de Detlef Sierck de 1937, Puerto Rico como una metáfora racista en el cine nazi. Mi nombre es Josué Camaño Dones, investigador asociado del Centro de Investigaciones Históricas, y junto con la compañera Magali Sintron Boulder habremos de ser los moderadores en esta actividad. A nombre del director del Departamento de Historia y del Centro de Investigaciones Históricas, que en esta ocasión no se encuentra con nosotros, el doctor Marcial Ocasio Meléndez, le damos a todos y a todas la más cordial bienvenida a esta actividad. Recordemos los que nos encontramos en el Zoom que pueden realizar sus comentarios y preguntas a través del chat de la aplicación, y así todas aquellas personas que nos están escuchando y viendo a través de la aplicación de Facebook Live también pueden realizar sus comentarios y preguntas a través del espacio del chat, y al finalizar recogeremos todas esas preguntas y comentarios, las pasaremos a nuestra invitada para que reaccione a estas. Y dicho todo esto, que disfruten la actividad, y ahora los dejo con la compañera Magali Sintron Boller para la presentación formal de la doctora Sandra Pujals Ramírez. Magali. Buenos días. La doctora Sandra Pujal Ramírez es catedrática del Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, y fue coordinadora del programa graduado de Historia. Cuenta con una maestría en estudios regionales de Rusia y la Unión Soviética, que obtuvo en 1983, y un doctorado en Historia de Rusia con una concentración menor en Historia de América Latina, que completó en 1999, ambos de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Su enfoque investigativo incluye cultura popular y cultura revolucionaria soviética y su efecto global y transnacional en la cuenca del Caribe. Es autora del libro El Caribe, un Caribe soviético, el comunismo internacional en Puerto Rico y el Caribe 1919-1943, publicado en 2022, cuya presentación se llevó a cabo aquí en el Centro de Investigaciones Históricas, y esa grabación está disponible en el canal de YouTube del centro, aparte de que el libro está también disponible para consulta en la biblioteca del centro. También es autora de varios capítulos de libro y artículos de revista, de los cuales destaco tres. Compañeros y camaradas, las redes antiimperialistas en la cuenca del Caribe y la configuración de una nueva élite cominternista regional, 1926-1935, capítulo del libro de 2023, de lo sublime a lo ridículo, las celebraciones de la Revolución de Octubre y los imaginarios populares del radicalismo comunista en Puerto Rico, 1918-1945, capítulo del libro de 2023, y el zarape cominternista, algunos retazos intensados de México como puente transnacional y emporio revolucionario, 1919-1941, artículo de revista de 2023. En cuanto a la charla de hoy, la doctora Pujals indica que la historiografía reciente sobre el cine y la cultura nazi propone que el cine popular de entretenimiento guarda la clave para entender cómo la propaganda nazi llegaba a la población alemana, al contener toda una enciclopedia críptica de mensajes subliminales que permitían no la indoctrinación, sino la perpetuación de parámetros tradicionales de cultura autóctona. Particularmente los de corte racista tenían como objetivo revitalizar la población con historias que enaltecieran la superioridad racial y la identidad nacional. Este tipo de fórmula propagandista era fácil de entender e imposible de refutar, al responder a un lenguaje cultural codificado genérico, tradicional y nacionalista, y no propiamente nazista. Esta presentación discute un ejemplo particular de la película de entretenimiento La Habanera, de Detlef Sierck, 1937, como modelo de las fórmulas racistas, cuyo propósito era moldear indirectamente las actitudes culturales de la población general en cuanto a la agenda política y social del régimen. La trama de este popular melodrama musical, que se desarrolla en un Puerto Rico arcaico, caluroso e infectado por una misteriosa fiebre, convierte a la isla en metáfora racista y escenario perfecto
para el choque entre un ellos representativo de una población inferior y un nosotros superior. Por medio del análisis de las fórmulas cinematográficas que potencian los mensajes subliminales sobre raza y nación, la película también propone un caveat oculto sobre los peligros del encuentro entre los alemanes y españoles propiciado por la diplomacia nazi. Ahora dejo con ustedes a la doctora Sandra Pujals Ramírez. Adelante, por favor. Eh, Buenos días y gracias por acompañarnos en esta charla. Ahora voy a hacer el share para que podamos empezar la... ok, ahora no la encuentro. Tranquila, profesora. Estamos con usted en un momentito. Ok, es que Disculpen, es el cambio de la Mac veo, a la PC. sí, está bien. Debo de admitir que el cambio se hace. Lo que sí no puedo encontrar nunca es el, el telefonito, no el televisorcito. Más a la izquierda, profesora. No, es que no lo La puedo camarita más a la izquierda. Ahí. encontrar. Ok, vamos a ver si podemos empezar. Ustedes perdónenme porque soy un Mac lady. Bueno, Ahí va. primero vamos a empezar con algunas preguntas. ¿Cómo lograron los nazis crear una base social amplia para un sistema enfocado en la violencia y en el odio racial y convencer a una población que no necesariamente apoyaba sus propuestas? De hecho, sabemos que los nazis entran en el gobierno con una coalición. No tenían mayoría hasta casi el 33 para entrar en el gobierno. Si es que quiere decirnos que no necesariamente tenían un apoyo mayoritario. La otra pregunta es si podía una nación fundamentada en la supremacía racial garantizar la pureza de raza de sus próximas generaciones mientras proseguía su política de conquista y expansión territorial. Esto lo tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Porque estamos hablando de unos objetivos expansionistas a lugares que no necesariamente tenían la pureza racial y por lo tanto había el peligro de que la próxima generación aria también estuviera manchada por sangre que no era de esa calidad, podríamos decir. Otra cosa que había que insistir en entender es que eh, tenían aliados, los nazis tenían aliados que no tenían la pureza racial. De hecho, eran de los que se podrían considerar menos en términos raciales, porque los aliados eran gente como España, Italia y Japón. O sea que habían unos peligros que no se discutían abiertamente, pero que había que tomarlos en consideración. ¿Podía el régimen prevenir una fraternización de sus ciudadanos con sus aliados españoles e italianos racialmente inferiores? ¿Cómo conviertes a un alemán en un nazi? Esa es la pregunta. La esencia de la propaganda consiste en atraer a las personas a una idea de forma tan sincera, con tal vitalidad, que finalmente sucumban a ella totalmente y nunca puedan escapar. Joseph Goebbels, ministro de Propaganda e Ilustración, ¿no? Eso nos dice mucho, ¿no? Que la política y la idea de crear una cultura específicamente representativa de los nazis tenía que tomar en consideración crear un imaginario específico. Hay un debate en términos de
vamos a ponerlo acá. Hay un debate entre historiadores en términos de lo que significa cómo se crea esa mentalidad nazi en la población, cómo se llega a tener un apoyo social en ese país. La historiografía tradicional, podríamos decirlo, la idea tradicional era que la propaganda era el vehículo primordial para un sistema de apoyo masivo. Pero este concepto historiográfico se enfocaba en cosas como, por ejemplo, los documentales tremendos estos, como los de Leni Riefenstahl, que eran fundamentales en crear ese concepto de orgullo a la nación, el patriotismo, la grandeza y la superioridad. Y es cierto, como bien nos apunta la historiografía tradicional, que los alemanes respondían muy bien a estas imágenes de glorificación de la nación, las celebraciones masivas y los rituales nazis de empoderamiento. También respondían muy bien a otros rituales como los que hablaban de la tradición histórica desde la Edad Media, de los caballeros y de todo este tipo de tradición cultural de grandeza germana, ¿no? Pero más o menos para los años 70 y 80 particularmente, empieza a haber un nuevo grupo, una nueva generación de historiadores a los que se les va a identificar como revisionistas, que cuestionan el argumento. Uno de los argumentos para cuestionar la historiografía tradicional era que la propaganda política era insuficiente, no era suficiente para mantener un apoyo constante de una población mayoritaria a largo plazo. Principalmente esto también es importante porque cuando empieza la guerra a tener resultados negativos para los alemanes, en realidad una propaganda política iba a ser insostenible. Por lo tanto, tiene que haber habido algo más que permita que haya ese apoyo y que se mantenga a largo plazo. Una porción significativa puede no haber avalado políticas extremistas. Ese es otro de los conceptos. Por ejemplo, no todo el mundo estaba de acuerdo y eso, aunque no se puede contabilizar, podríamos decir, en forma objetiva, tiene que haber habido gente que no estaban de acuerdo, por ejemplo, con las políticas judías. Lo podemos ver, por ejemplo, en las instancias en que vemos gente que ayudaron a escapar judíos, como por ejemplo el mismo famoso Schindler List, el de Schindler's List, ¿no? Nos dice que en esa población no todo el mundo estaba en la misma página, pero sin embargo el apoyo era mayoritario. Los argumentos de lavado de cerebro propagandista o el carisma hitleriano tampoco sirven para explicar el éxito del fenómeno nazi 100%, ¿no? Otro de los argumentos que han propuesto estos historiadores revisionistas es que tiene que haber un concepto de responsabilidad humana, ¿no? O sea, tiene que haber habido algo en esa población que permita que ese apoyo se dé. Y por lo tanto, se empieza a trabajar bajo estos conceptos historiográficos revisionistas, se empieza a trabajar mirando
mirando la situación desde otros ángulos. Uno de los ángulos importantes lo va a traer un historiador muy importante y muy famoso que se llama Tomás Elsasser. Y Tomás Elsasser, lo interesante de sus trabajos es que se enfoca en identificar una continuidad en términos culturales que va subliminalmente debajo de esa propaganda, de lo que se podría decir que es una propaganda. El término de continuidad a qué se refiere Tomás Elsasser es que él encuentra que esa cultura de superioridad o de proteger el orden establecido que los nazis van a mantener, viene desde la época anterior a los nazis y también lo identifica particularmente en el cine de la época de Weimar. Tomás Elsasser apunta que en el cine de la época de Weimar podemos ver esos rasgos del cine que hablaba de la identidad alemana, algunos conceptos como el hecho de que tu comportamiento fuera del orden establecido traerá caos, y al traer caos quiere decir que estás en contra del colectivo. Ese tipo de conceptos ya lo ves establecido y creado en los mensajes que van a llevar algunas de las películas más famosas de la época Weimar. Y él hace o traza una línea que conecta perdónenme, que conecta lo que es el cine y los conceptos que se crean culturalmente gracias a ese cine de Weimar y cómo se va a proseguir con esas mismas fórmulas culturales en la época de los nazis. También tenemos que recordar que la compañía principal de hacer películas desde la época anterior a los nazis, que se llama la compañía UFA, también va a ser la compañía que se va a utilizar en la época de los nazis para hacer cine y para llevar esos mensajes en el cine de esa época. Por lo tanto, vemos también un aspecto de continuidad en la tecnología, en las técnicas, en las estrategias cinematográficas que nos van a llevar al cine nazi y a los mensajes que van a llevar a la población. Otra importantísima, la combinación de propaganda y entretenimiento es, por tanto, la clave del acertijo. Las películas influyen en las ideas, en las percepciones, en el resentimiento o en el afecto del público ante un asunto. Y según Richard Stites, que escribió Russian Popular Culture, no se ve ahí muy bien y me disculpo por eso, que no tiene el mismo programa, parece. Entonces, otro de los grandes historiadores revisionistas que trabajan el tema de la cultura y los mensajes para los nazis es Linda Schultz-Sase. Linda Schultz-Sase tiene un libro fundamental que se llama Entertaining the Third Reich. Para ella, las películas son más útiles a un Estado cuando manejan deseos más que ideas concretas. Esto nos va a ayudar a entender por qué
La Habanera es una película que es primordial en entender cómo se trabajó esos mensajes culturales subliminales en el cine. Se convierten las películas en una válvula de escape socialmente permisible para las presiones de un sistema rígido y autoritario como era el nazi. Buscaban contener los deseos de los alemanes para mantener la estabilidad del régimen. Se usaba la fantasía, la aventura, para escapar de las rígidas pautas sociales. Estas fantasías y aventuras incluían pasión, exotismo y romance, y por lo tanto ayudaban a el público a escapar. Permitían a la población, particularmente a las mujeres, a soñar y dar rienda suelta a sus deseos, a la vez que advertían sobre las consecuencias nefastas de hacer las fantasías realidad, ¿no? Las películas de entretenimiento nazi glorificaban la identidad colectiva, reafirmaban subliminalmente el status quo y el orden establecido. Generaban apoyo subliminal para el régimen como guardián del modo de vida alemán. Reafirmaban los valores alemanes por medio de la conclusión de la trama. El final indicaba las consecuencias del comportamiento correcto e incorrecto. Y representaban también un elemento de continuidad en la historia y la cultura alemana. No una ruptura con el pasado. Eso todo iba creado en una fórmula subliminalmente alimentada por medio de mensajes, diálogos, monólogos, personajes, la vestidura, los maquillajes, etc. ¿Cómo lo hacían? Pues se hacía por medio de técnicas cinematográficas que trabajaban con los estereotipos y con la iconografía cultural del público, ¿no? Llevaban al público a un espacio inconsciente, más allá de la trama y el diálogo. En cierta manera, el público, por medio de estos símbolos subliminales en la película, podían ir creando su propia explicación e interpretación de lo que significaba esa trama. Y contribuían también a la unificación de la trama y a sus narrativas subliminales. La Habanera de Detlef Sierck sirve de modelo para este tipo de juego subliminal. La Habanera fue dirigida por Detlef Sierck. Es además una película tremendamente popular durante su época, actuada por lo que podríamos decir ¿quiénes podemos usar ahora? Angelina Jolie y Brad Pitt, o los grandes héroes ahora de las películas de estos momentos. O sea, no eran actores de clase B, de B-class, eran actores, eran estrellas verdaderamente. También van a tener participación de guionistas importantísimos del cine de esa época y de la época de Weimar. Músicos, compositor, la orquesta que va a crear la música también, son todos eran muy importantes en la cinematografía de UFA para esa época. O sea que estamos hablando de una película de gran categoría, no una película sin importancia. La artista principal, Sara Leander, era ya famosa en Suecia como artista, y cuando Marlene Dietrich, la gran diva alemana, decide irse de Alemania en 1936,
se manda a buscar a Sarah Leander para que la sustituya. La Habanera la convertirá en una nueva diva del cine alemán de la época. Y se va a convertir en la actriz mejor pagada de la UFA. En 1943 regresa a Suecia, donde continuó su carrera, pero sufrió de gran pérdida de popularidad a causa de su relación con el cine nazi. En 1999, documentos soviéticos desclasificados comprobaron que Leander había servido como espía para la Unión Soviética durante la estadía en Alemania. O sea que no era no apoyaba el régimen, sino que servía un propósito antifascista. Y obviamente estamos hablando de una persona que está arriesgando su vida también. Esto es lo que decía una revista de cine durante esa época sobre Sarah Leander en La Habanera. Esta cara impecable y esculpida refleja todo lo que conmueve a una mujer: añoranza y dolor, amor y dicha, melancolía y resignación. Si vemos, obviamente, las descripciones que se usan son tremendamente contradictorias, y también, de hecho, es eso lo que se espera de su actuación en la película, una contradicción de emociones y de comportamiento, ¿no? El gran protagonista es Ferdinand Marián, conocido por sus papeles de extranjero. Casi siempre trabajaba en las películas alemanas como un extranjero. Tenía un look bastante particular, muy poco ario, y por lo tanto lo ponían de extranjero. Podía ser español, aquí es puertorriqueño, y es el aristócrata torero de Puerto Rico, ¿no? En otras películas, por ejemplo, va a ser de judío, en unas películas sobre cuentos antiguos de los judíos en Alemania. La fama de La Habanera le ganó papeles estelares en otras grandes producciones, como el principal en el icónico film antisemita El judío Sus, que es a la que me estoy refiriendo. Ok, entonces, La Habanera, ya dije, es una mega producción de la compañía alemana UFA. Está dirigida, escrita y protagonizada por las estrellas del momento. Su tema musical, que es tan pegajoso, que llegó un momento cuando yo estaba haciendo el trabajo que mi marido me pidió que dejara de cantarla, porque la tenía tan y tan pegada en la mente que la seguía repitiendo, aunque no estuviera trabajando con el film. Ese tema musical se convirtió en uno de los grandes éxitos de la canción pop de la era nazi. Y de hecho, en los bailes se tocaba, y era uno de los típicos, las típicas canciones de bailar en los clubes nocturnos también. Esta película imitaba películas previas con elementos similares. Si lo vamos a entender de alguna forma, también UFA quería competir con lo que eran las famosas películas del momento de Hollywood, ¿no? Una, por ejemplo, Aerosmith, de 1931, de John Ford, y otra controversial de 1934 de la Fox, que se llamaba Gran Canaria, ¿no? Gran Canary, que fue un flop, pero de todos modos trataba este tema de la epidemia, la isla tropical, los doctores que tratan de encontrar una cura, y todo este tipo de elementos de aventura, ¿no? Y exotismo. La combinación de musical y melodrama era similar a la popular Tango Nocturno de 1937, también norteamericana, que había sido un tremendo éxito por el detalle de la música.
El guión probablemente y de seguro tenía las pautas del Ministerio de Ilustración, por lo que estaba escrito de alguna manera para servir un objetivo propagandista. Lo que pasa es que no es un objetivo obvio, es un objetivo tan y tan escondido y oculto en los mensajes subliminales que casi no te estabas dando cuenta que te estaban indoctrinando. Va a ser filmada en Tenerife, en las Islas Canarias. Vamos a empezar con el escenario, es la Villa de Puerto Rico, que es un lugar exótico, pero sucio, de gente desarrapada, pero contenta, ¿no? Volvemos a la importancia que va a tener lo que son los mensajes contradictorios. Casi que te confundes porque no tienes una clara idea de si es bueno o malo. ¿No? Por un lado te lo enseñan con música, alegría y todos estos elementos exóticos, y por otro lado te están enseñando la suciedad, la fiebre de Puerto Rico que va a matar a la gente, y el lugar como un caos, como un lugar caótico, donde por ejemplo se dan eh, toros, ¿no? Bullfighting, perdóneme. Corridas de toros, profesora. Toros, ¿no? Que en realidad lo que hace es que te enseña la cuestión de la civilización versus la no civilización. Porque las personas que son civilizadas y están mirando estas corridas de toros van a estar completamente impresionados y escandalizados, ¿no? Pero, sin embargo, la gente en Puerto Rico, en este Puerto Rico de la película, están fascinados y les encanta, ¿no? O sea, que ahí tienes lo que van a ser las contradicciones que son muy importantes para llevar los mensajes. Entonces la protagonista, Estrella, es la joven sueca, romántica y soñadora que llega a Puerto Rico con su tía en un crucero de turismo. Hastiada del aburrido, frío y rígido entorno de su Suecia natal, se siente atraída por el misterio y el exotismo de la isla y su música apasionada que es la habanera. Desde el principio de la película lo empiezas a escuchar. Esto es algo también muy importante, porque lo que va a pasar con esta película, es que vas a estar hablando de personajes y situaciones que parecen ser unas, pero te recuerdan a otra. Por ejemplo, la audiencia está viendo a Astrid, la sueca, pero sin embargo está vestida, tiene el pelo recogido en unas trenzas como dos Mallorcas, podríamos decir, a cada lado de la cabeza. Si algo también les puede recordar a algunos es la forma en que tiene el pelo la princesa Leia en la película de Star Wars, porque en la película de Star Wars, irónicamente, los mensajes son sobre los mensajes subliminales son sobre la Alemania nazi, ¿no? Y los alemanes. Y es muy interesante cómo se mezclan todos esos mensajes subliminales en el aspecto. O sea que tienes a una sueca, pero tiene una forma de recogerse el pelo en forma tradicional alemana, no sueca, sino en forma tradicional alemana. Inconscientemente, aunque para nosotros no sea fácil distinguirlo, para un alemán en esa época es muy posible que ella la pudiera identificar como alemana y no como sueca, ¿no? Me perdona. Otra cosa es que los mensajes, lo que vamos a ver sobre
Puerto Rico también va a recordar a España y por lo tanto vas a empezar a poder hacer conexiones mentales sobre diferentes elementos que estás viendo en una película sobre Puerto Rico, pero que en realidad se parecen a lo que sería el escenario en España. Astray decide quedarse en la villa y casarse con don Pedro, que es el aristócrata torero. La próxima escena nos lleva 10 años después y Astray, 10 años después, está muy descontenta. Está sola, está aislada y aprisionada en un entorno hostil y extraño, donde es una extranjera. Acosada por un marido celoso, don Pedro, y controlador y violento. Su hijo, Juanito, que lo vemos aquí en esta hermosa alfombra peluda que asemeja nieve. Su hijo, Juanito, es el único que la hace feliz. Astray le canta canciones nostálgicas sobre la nieve y la belleza de Suecia. Juanito sueña con jugar con su trineo en la nieve, pero don Pedro lo quiere obligar a ser torero y seguir la tradición cultural de la familia por generaciones. Astray quiere regresar a Suecia con Juanito, algo que don Pedro no va a permitir. Es muy interesante cómo en la película se presentan aspectos también en el escenario que nos dan unos mensajes muy claros. Si notamos en estas escenas, vemos cómo Astray está rodeada por estas líneas que asemejan ser como una jaula. Si vamos a ver esta otra escena, también vemos estas sombras en don Pedro y en ella, como vuelvo y digo, que también asemejan a una prisión, ¿no? En toda la película vamos a estar viendo mensajes subliminales sobre Puerto Rico como una prisión para esta gente. De hecho, vamos a ver en la película también unos niños jugando con un taparrabo y el taparrabo está hecho de la misma tela que se hacían los uniformes de los prisioneros durante esa época en Alemania. O sea que cuando estás viendo al niño con el taparrabo, pero con la tela de los prisioneros alemanes, también estás recibiendo un mensaje de que ese lugar es una prisión y la gente que está ahí están atrapados. Parece que están contentos, parece que están corriendo y jugando y cantando, pero en realidad son prisioneros. Es muy interesante cómo lo preparan en términos de lo que se llama el puesto en escena, el mise-en-scène. Aquí, en otra escena, volvemos a ver los balaustres, casi como los balaustres de una prisión también, ¿no? Entonces, mientras eso está pasando con Astray, tenemos al amigo de Astray, Nagel Svorsson, un doctor sueco y antiguo enamorado de Astray, que llega a la isla para tratar de combatir la epidemia de la fiebre de Puerto Rico, para la cual, como nos recuerdan en la película, los doctores estadounidenses no pudieron encontrar cura. Pero Nagel Svorsson, el sueco doctor, va a ser el gran héroe que va a encontrar la vacuna. Finalmente, después de mucho calor y sudor, descubre la vacuna, salva al hijo de Astray que había contraído el virus y lo lleva de vuelta a su. Aquí está Bronson con Astray, que si la vemos tiene un atuendo también y un arreglo de pelo muy interesante.
Además de esto, don Pedro también enferma de la fiebre de Puerto Rico, pero para ironía, al final de la película, muere de la fiebre al haber enviado al jefe de la policía a destruir la vacuna de Sborson. O sea que la vacuna que quedaba para Sborson llevársela a Suecia de vuelta, desaparece porque el policía rompe el potecito donde estaba y por lo tanto el niño ya había recibido la vacuna, pero don Pedro no puede recibir el antídoto para salvarse. En la escena final, desde el barco, Astrid mira con nostalgia a los nativos que bailan y cantan en el puerto. Una escena similar a la del comienzo de la película, pero esta vez su novio dulcemente la aleja de la barandilla del barco. La película buscaba educar a los alemanes de los posibles peligros de confraternizar con los nuevos aliados españoles. Pero recordemos una cosa, son aliados para los alemanes, o sea que no puedes hablar claramente de forma negativa sobre tus aliados. Por lo tanto, vas a crear una película en la cual los elementos que distinguen el escenario y los personajes te van a recordar a España, pero van a tener otro nombre, ¿no? Y por ejemplo, ella no es alemana, es sueca, pero todo el aspecto de ella te va a recordar de una mujer alemana. Don Pedro es de Puerto Rico, no es español, pero es torero, va en caballo, viste como español así con este look de el zorro, ¿no? O sea, tiene todos estos elementos que sirven también a ese estereotipo que se ha formado sobre ese mundo hispano, ¿no? El intercambio cultural, diplomático y militar entre las dos naciones podía tener consecuencias indeseables. Estamos hablando de consecuencias indeseables, no culturales, sino sexuales. Una verdadera calamidad demográfica para la nación aria. Por lo tanto, la trama de causa y efecto poco complicada y el final de La Habanera servían como lección de los peligros y consecuencias de dejarse llevar por las emociones, o sea, por el romance, de tal vez enamorarse de un español o un italiano y terminar casada y teniendo hijos con ellos. ¿Por qué? Porque si recuerdan, Astrid, por ejemplo, no puede regresar a Suecia con su hijo porque don Pedro no se lo va a permitir y se va a querer quedar con su hijo. Por lo tanto, también le estás recordando a las mujeres que van a estar fascinadas con esta historia romántica y exótica, también les va a recordar a ella qué puede pasarles si se dejan llevar por esas emociones y románticas, ¿no? En la película, la isla opera como una metáfora para España, su cultura, a la vez que se señala subliminalmente lo primitivo y atrasado de esta de forma exagerada. Como ya dijimos, la corrida de toros, las condiciones de vida insalubres, infrahumanas, el calor incómodo. Vemos durante toda la película se están secando el sudor con un pañuelo, es una cosa como insoportable. Astrid tiene que estar todo el tiempo con el abanico. El ambiente es caluroso, y ese ambiente caluroso despierta pasiones sexuales peligrosas. Los nativos aparentemente felices están en condiciones caóticas, ¿no? Y las pasiones sexuales peligrosas también están metaforizadas en el concepto de la fiebre de Puerto Rico, ¿no? La isla también sirve como metáfora para el amor erótico, la pasión
la liberación de las rígidas restricciones de la civilización. Primero, atrae por su aparente aspecto inocente y natural, mientras esconde su verdadera naturaleza. La ironía es que en realidad no representa lo mejor y más puro del ser humano, sino que integrarse a ese mundo lleva a la perdición, como casi por poco le pasa a Astre, si no llega a ser salvada por su exnovio Bonzo, ¿no? Astre abandona su cultura por otra. Si ven, esta es la escena cuando está casando, cuando se casan, ¿no? Si la ves, tiene la mantilla, la peineta, el traje no aparece aquí, pero el traje era interesantísimo porque en el medio de la cintura del traje de matrimonio tiene una cruz pintada gigantesca, una cruz que le corre por el vientre, o sea que ya te está dando subliminalmente la idea que ese vientre va a ser controlado por esa otra cultura, ¿no? En la que la cruz pues es un símbolo, ¿no? Y ese abandono de su cultura por otra, que se representa por ella vestirse de la forma en que tradicionalmente se visten allí, pero que no es la forma de ella vestirse, ese comportamiento es el que tendrá nefastas consecuencias. Su castigo es la infelicidad. La conclusión y la resolución de la trama nos lleva a una contraposición de los dos mundos, que se ve desde el principio de la película, cuando están mirando los turistas desde el barco lo que está pasando en el puerto de Puerto Rico. Los turistas observan a los nativos desde lejos con binoculares. De hecho, en la película, la tía, que es el personaje que representa la ley, el orden, lo más conservador, el racismo, siempre está mirando desde desde unos espejuelos o desde unos binoculares, ¿no? El concepto es que ella mantiene la distancia en ese entorno, mientras Astray no mantiene la distancia y termina teniendo todas estas consecuencias negativas en su vida. Como dije anteriormente, los elementos opuestos tienen un significado muy especial porque los opuestos te van creando el estereotipo de del ellos y nosotros, y las diferencias. Y obviamente el concepto de juicio, ¿no? De lo que está correcto y lo que no es correcto, que va también en ese juicio. Reafirman el concepto de superioridad racial. Eso claramente se distingue en la película. Aparentaban contradecir el estereotipo cultural, pero finalmente refuerzan el paradigma racial. En la película los latinos son fríos, distantes y dictatoriales, ¿no? Como Don Pedro. Mientras los nórdicos son cariñosos, felices, apasionados y vivaces, como lo es Astray. Ahí te están creando unos estereotipos muy diferentes a los que supuestamente ya existen. El calor también tampoco promueve mejor salud, sino que causa la enfermedad, ¿no? En ese tiempo había el concepto de que tenías que salir al sol, y como son alemanes, tienen una época muy reducida de sol y de calor para salir a hacer ejercicio, a caminar, ¿no? Y el concepto era que, el sol, el calor, eso nos da salud. Pero en la película te recuerdan que no es así, que por el contrario, ese calor te va a llevar a la fiebre de Puerto Rico, es la que hace que los gérmenes creen el contagio, ¿no? Los sueños nostálgicos que
que comparten Astray y su hijo sobre la nieve y la belleza del invierno sugieren emociones cálidas y las cualidades superiores del entorno nórdico. De hecho, la nieve en la película alemana, aún antes de la época nazi, van a ser elemento clave y subliminal para lo mejor, para lo hermoso, para lo puro. Y siempre que hay algún tipo de escena, no siempre, pero muchas veces, cuando hay un tipo de escena en la cual quieren proyectar el concepto de belleza, inocencia o amor puro, vas a tener una escena de nieve o de una nevada, o que esté cayendo nieve levemente. Mientras que el calor del clima tropical, la fiebre y las pasiones candentes subliminalmente implican características negativas. La música de la habanera, que se identifica con ritmos seductores y románticos, en realidad resulta ser como un canto de sirena que lleva a la presa hasta el fondo del mar. Eso es lo que le pasa a Astray. Y de hecho, cuando ella está en el puerto y están cantando la canción, la habanera, ella se va poniendo cada vez más, va tomando este aspecto de estar hipnotizada, ¿no? Y termina no queriendo volver a Suecia, ¿no? Finalmente, y este es uno de los que más me gusta, cómo lo proyecta. Finalmente, el conocimiento de la vieja generación triunfa sobre las actitudes de la nueva generación. Esto se consigue con las contradicciones que se van creando entre los dos personajes al principio de la película. Tenemos a Astray, por un lado, fascinada con la isla de Puerto Rico y con la música, y su tía, al otro lado, aquí la vemos con los espejuelitos distanciándose, ¿no?, de la escena. La tía todo el tiempo, al principio de la película, está quejándose del lugar. Está quejándose del calor, está quejándose de la ciudad sucia, está quejándose de la gente. Es ultra racista en sus comentarios y ultra arrogante y aristocrática en la forma de comportarse. Es muy interesante cómo al principio de la película no te gusta la tía. La tía la ves como una señora con un comportamiento que disgusta. Mientras que Astray la encuentras esta muchacha tan dulce, que está tan fascinada con el lugar y te vas a conectar mucho más. Como público te conectas mucho más con Astray que con esta señora que habla cosas y dice cosas terribles, ¿no? Sin embargo, al final de la película, sin que te lo tengan que decir, queda el comportamiento de la tía justificado. No lo dice nadie en la película, pero si tú atas cabo, vas a terminar de ver la película pensando, fíjate, la tía tenía razón, la tía era la que sabía, ¿no? Y es muy interesante cómo sin tenértelo que decir abiertamente, el público puede llegar a esa conclusión, ¿no? Ese a mí me parece, ese concepto de cómo se crean esas contradicciones y esos estereotipos contradictorios para llegar a hacer una trama, que no solamente es la trama y la narrativa que tú estás viendo en la película, sino la que tú estás creando en tu mente. Y gracias a la interpretación de esos mensajes subliminales. Llegando al final de mi presentación, tengo algunas cositas que añadir. La historia de Detlef Sierck, el director, es una historia bastante interesante porque es una historia que comprende dos hemisferios. Detlef Sierck es
va a ser un director muy bueno cuando joven en la época nazi. Comienza su carrera más o menos para 1937 con esta película, se hace reconocido y va a terminar haciendo esta película y otras anteriormente no tan conocidas. Lo interesante es que para 1937 Detlef Sierck está en una situación personal muy interesante. Primero que todo, se ha divorciado de su esposa y tiene una amante judía que ha tenido que escapar y se exilia a Suiza. La ex esposa de Detlef Sierck en esta típica turbulencia después de un divorcio, lo va a acusar ante la Gestapo de que tiene una amante judía, ¿no? Pero justamente en ese momento que se va a hacer la investigación contra Detlef Sierck, le dan el pasaporte y la visa para ir a España a rodar la película. Obviamente, Detlef Sierck de España va a escapar. Primero va a vivir en Italia y luego va a ir a encontrarse con su compañera eh, en Suiza. Finalmente va a terminar para el principio de la década de los 40, va a terminar en Hollywood, donde va a empezar a hacer películas muy interesantes y películas en lo que va a ser el típico género del noir, la película noir, ¿no? La película con aspectos psicológicos y medio oscura y medio dramática, con temas muy modernos, podríamos decir, temas como el alcoholismo, la adicción a las drogas, todas esas cuestiones, la criminalidad, gente normal pero que terminan siendo criminales, ¿no? Este tipo de temas que son muy típicos de ese género. Otra cosa que lo va a hacer muy conocido, y ese para mí es uno de los puntos interesantes, es que va a ser el que descubre a Rock Hudson, el gran actor y la gran estrella de Hollywood para los años 50, ¿no? Y particularmente de ahí en adelante para los 60 también. Detlef Sierck va a tratar de regresar a Alemania después de la guerra y no va a aguantar vivir en Alemania, en su nativa Alemania. De hecho, el comentario que va a hacer es que Alemania no había cambiado nada, que todavía seguía siendo la misma Alemania, aunque los nazis ya no estuvieran en el poder. Termina en Suiza, tengo entendido. Entonces, les voy a añadir dos cositas más a esta presentación, que son partes de lo que es una realidad, un trasfondo histórico, de lo que es parte de esa realidad de la época, que también en cierta manera están conectados con la creación de esta película La Habanera y su popularidad. No sé si algunos de ustedes hayan visto la película de Penélope Cruz de hace, creo que una década, más de una década, pero es una película muy interesante que se llama La niña de tus ojos. Y es sobre estos artistas que son invitados a filmar en Alemania nazi. Luego de la Guerra Civil Española. Esto es una historia ficcionada
de algo que pasó de verdad, ¿no? Para más o menos 1938, Imperio Argentina, una de las grandes estrellas de las películas folclóricas en España y del folclore en España, es invitada junto a su esposo Florian Rey a ir a España a filmar, a ir a Alemania, perdón, a filmar algunas películas. Directamente invitada por Hitler, que había visto una de las películas de Imperio Argentina, filmada en España, y le había encantado. Se crea una compañía sucursal de la compañía de cine español CIFESA, que se va a llamar el Hispano Film Production. Y cuando se establece esa pequeña sucursal en Berlín, envían a Imperio Argentina y a Florian Rey a hacer unas películas. Se van eh, a filmar varias películas, una en alemán, Andalusien Nachte, que era la versión alemana de otra que se filmó también en español, que se llamaba Carmen la de Triana, ambas en 1938. La idea, y eso es mi propio, no sé, mi propia conclusión, la idea al parecer puede haber sido que el folclore alemán, el folclore español, como de estas películas, podía servir como un señuelo para promover un antiamericanismo en América Latina, como un arma cultural en contra de los Estados Unidos en esa época anterior a la guerra. Me explico. Sabemos si algunos de ustedes tienen algún conocimiento específico de esa época en Puerto Rico y en Latinoamérica en general, el concepto de la hispanidad se va a desarrollar como un concepto cultural y como una contramedida o una medida en contra de de lo que era la intervención cultural de los Estados Unidos, en parte como parte de su expansionismo en el área. Se va a crear unos debates tremendos acerca precisamente de cómo Latinoamérica, y en Puerto Rico se van a dar también, cómo Latinoamérica es parte de esa red cultural que representa a España y por lo tanto debía de promover estos conceptos de orgullo hispano, la hispanidad, la conexión con España, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a ver. Y principalmente durante una época en que España está peleando esa guerra civil. Así es que para mí, por eso llego a mi intuición me lleva a la conclusión de que al parecer también los alemanes querían tal vez infiltrarse por medio de esta producción de un cine que promoviera este folclore alemán, estos conceptos o estos estereotipos de hispanidad en América Latina, como podríamos decir, como una ventana, ¿no? Que les pudiera dar algún acceso a esa región, al menos cultural, sino militar y diplomática y política. Así que es muy interesante que estamos hablando de una época en la que esto está pasando a la misma vez que están preparándose o que se ha preparado y desarrollado esta otra película muy alemana, pero que juega con ese mismo concepto cultural de algo así como un folclore hispano, ¿no?
Otra cosa que también podríamos añadir es que para ese mismo año, y esto gracias a uno de nuestros graduandos del programa de maestría, Alan Pizarro, yo no puedo darme crédito yo, porque eso fue un trabajo y un descubrimiento de estudiante, y por eso lo agradezco muchísimo y lo honro por ese trabajo. Eh, eh, tenemos evidencia de que un barco español, un barco alemán llega a las orillas de Puerto Rico, va a venir aquí, es un barco que ha estado dando un viaje alrededor de algunos de las costas, de los países de las costas en Sudamérica, y llega a Puerto Rico. Supuestamente es un barco, algo así como lo que se había dado con el barco italiano una década antes con la nave Italia, un tipo de presencia diplomática o cultural o de amistad entre los pueblos. Llega a Puerto Rico, el cónsul y el consulado español lo va a recibir a sus oficiales, van a tener fiestas, 2 días de celebraciones en honor a la presencia de estos alemanes nazis en Puerto Rico. Y es muy posible que también eso esté conectado con todo esta red que me parece a mí que indica alguna clase de, podríamos decir, alguna clase de plan de expansión o de intervención cultural de los alemanes en esta parte en este hemisferio, en esta parte del mundo. Creo que hay que mirarlo mucho más a fondo, pero creo que hay mucha tela que cortar en este tema. Otro de los temas importantes que podríamos seguir expandiendo eh, y que, y que esto que acabo de presentar nos indica es que es muy posible que podamos empezar a identificar alemanes o la presencia de alemanes en esta misma época, mudándose a Puerto Rico y mudándose a este área. Ese es uno de por lo regular, eso es una de las cosas que trabajo cuando trabajo los temas bajo esta perspectiva global, ¿no? Que conecta muchas diferentes regiones y muchas diferentes esferas. Pero creo que por experiencia de lo que pasó en otros países como Venezuela, por ejemplo, podríamos decir que es muy posible que encontremos presencia, podríamos decir que una presencia inocente de alemanes inocentes, ¿no? Que da la casualidad que empiezan a estar presentándose en Puerto Rico durante esta época. Creo yo podría decir que un poquito antes de esto y 38, un poquito antes de que empiece la guerra, habría que hacer un estudio para identificar esa presencia, porque creo que poco a poco vamos a poder añadir eso a la historia a la historia de del régimen nazi en términos globales, ¿no? En términos de su participación global en el mundo antes de la guerra. Creo que eso va a ser uno de los temas que podrían tratarse en el futuro. En Venezuela, por ejemplo, tenemos a un
para esta misma época, by the way. Tenemos a un secretario en el Ministerio de Asuntos del Exterior que va a estar encargado de ofrecer visa, y durante esta época lo vemos ofreciendo cientos de visas para alemanes que van a entrar al país, a Venezuela, durante esta época, justo antes de que comience la Segunda Guerra Mundial. También vamos a ver un movimiento de gente, de alemanes que van a venir de Alemania a una sucursal de la compañía de farmacéutica Bayer, que estaba establecida en Venezuela. Y los vamos a ver llegar con el pretexto de que son expertos en farmacéutica y son farmacéuticos, etcétera, etcétera, y van a llegar justamente para esta misma época. Creo que estas diferentes, podríamos decir que son como lucecitas, ¿no? Que van prendiéndose aquí y allá y que no parece que estén conectadas, pero cuando empezamos a tratar de conectarlo, empezamos a ver que hay unas coincidencias y unos elementos que nos pueden estar indicando una posibilidad de algún tipo de plan detrás de estos acontecimientos. Creo que con esto termino. Muchísimas gracias y estoy completamente a sus órdenes para cualquier pregunta o comentario. Mil gracias. A ver. Muchísimas gracias a la doctora Sandra Pujal Ramírez por tan interesante presentación. Sin dilatarlo más, quiero dejar con ustedes a la compañera Magali Cintrón para las preguntas o comentarios que tengan a bien hacer. Si desean conversar directamente con la profesora o hacer algún comentario, pueden hacer la manito y la compañera les da paso al espacio de Zoom. Magali. Muchas gracias, doctora Pujals, por su interesante análisis. Yo había leído un poco acerca de qué trataba la película, pero ahora que he visto el análisis, pues entiendo que vale la pena verla. Aprovecho entonces para preguntarle si es que sepa usted está disponible en aparte de comprarla tal vez en disco compacto, ¿verdad? En DVD, si está disponible en algún lugar en la internet, ¿verdad? Sí, está en YouTube. Ahora la tienen en YouTube. Ok, Lo que sí les digo es que aprovechen prontamente antes de que se les ocurra a alguien que tiene que tener copyright y no la dejen presentar, porque yo he perdido tantas oportunidades de presentar películas para mis estudiantes en las clases de cine, porque ya algún listo decidió que le puede sacar un por ciento el copyright, pero perdonen el comentario. sí, muchas gracias. En un momento le voy a dar paso tanto al doctor Rigao, que ha solicitado un turno, como al doctor Bruno Ferrer. Solamente quiero comentar algo más. Ese grupo de alemanes que usted menciona que llega a Venezuela, ¿son los que finalmente se establecen en un área que se conoce como la Colonia Tovar? Yo creo que esos habían venido de antes. Ok, Creo que esa colonia puedo estar equivocada, claro. pero, hombre, y vamos a decir así, muy probablemente terminaron ahí en las épocas después de la guerra o algo así. Eso puede haber pasado. No, es mi intuición, pero creo que no, porque acuérdense que la cuestión de la conexión nazi, pues era un poquito calientita, ¿no? O sea, podía calentar a alguien rápidamente en cualquier país, ¿no? Después de la guerra y durante la guerra. No, no creo. Ok,
Muchas gracias. Vamos a darle un turno que ha solicitado el doctor José Rigau para que se dirija a la ponente. Adelante, por favor. Muchas gracias, Magali. ¿Me oyen? Sí, Muchísimas gracias, doctora. Yo he estado mirando esta película muchos años. La he visto más bien desde el punto de vista de la salud pública. Pero quiero añadir unas cosas a lo que usted dijo al final. En Puerto Rico, no sé si habría alemanes, pero aquí había una fraternidad suástica. Y si usted mira en los periódicos, eso lo encontré en el Puerto Rico Ilustrado, que da una fiesta de Halloween, de todas las fiestas para celebrar, y eran de puertorriqueños, los nombres no son alemanes. Y en los periódicos salía la lista de programas diarios por radio e incluía onda corta con Alemania, así que se podían oír los programas alemanes. Yo no, por supuesto, no había mirado esta película en la profundidad que usted lo hace y me encanta esta regla que usted ve de contradicciones entre las diferentes parejas. Hay otras parejas, porque también está don Pedro Ávila, que en su hacienda tiene una señora que es una especie de bruja ama de llave, y Rosetta, y el investigador Rosetta. sueco tiene el investigador sueco tiene un compinche que es una especie Ajá. de Sancho Panza a su Don Quijote. Pero yo también quería añadir que alguien en lo que escribieron el guión sabía mucho de Puerto Rico, sabía mucho de la salud pública en Puerto Rico. Primero que el nombre de Pedro Ávila no es neutral, es un sector del campo de Cagua. Pero cuando están hablando de la fiebre de Puerto Rico, y esto confirma su intuición del antiamericanismo que en esta película también está claro. Eh, la fiebre de la Puerto Rico Fever, la ha investigado la Comisión Lambert de la Rockefeller Foundation. Lambert era el director de la Escuela de Medicina Tropical en Puerto Rico en ese momento. Así que saben de eso y están desacreditando a las Rockefeller. La colonia de Puerto Rico se presenta como colonia de Estados Unidos, pero los gobernantes están manipulados por los jerarcas, en este caso don Pedro Ávila. Lo otro, y quiero mencionar el compinche del sueco, es que es la figura de un investigador brasileño que estaba en Alemania y se fue, la Rocha Lima. Pero en la película también se ve que es otra pareja contradictoria, ¿verdad? Está el sueco, que es el gran investigador, es el que descubre la vacuna, y este otro que es más o menos eficaz, pero es el más cómico. Pero también en esa actividad del sueco se revela esa falta de ética general de los nazis, porque el sueco inventa la vacuna y lo primero que hace es que se va a una fiesta en la casa de Astrid. Si usted tiene una epidemia, usted descubre una vacuna, usted lo que hace es que se la lleva a los enfermos, usted no se va a la fiesta. Eso. Así que hay toda esa mezcla de cosas. Yo recomiendo la película, aunque usted no quiera hacer un análisis, es una película muy entretenida. De primera intención uno dice, uy, qué cosa más rara. Y entonces uno le va buscando, le va encontrando. Digo, usted, de nuevo, yo lo he visto muchas veces, pero usted me ha abierto una buena gama de otras cosas que mirar. Así que muchísimas gracias. Ay, muchas gracias. Y usted me acaba de añadir todavía más cosas. Yo tengo otra cosa que me sale, que lo descubrí hace poco. Y que me acabo de dar cuenta cuando estaba hablando usted que también puede estar relacionado. Definitivamente hay un conocimiento de Puerto Rico muy especial. De hecho, como usted sabe, al principio de la película tratan de imitar un morro, ¿verdad? Porque se reúne la corrida de toros en un sitio que es un morro.
Y de hecho también descubrí que el barco que usan para la película es un barco prisión, para Ay, prisioneros en el medio de la guerra civil española. Lo tenían ahí, entonces lo usaron para... O sea que toda esta... Y es muy interesante porque ahora que lo veo, irónicamente, casi de forma metafísica, está simbolizando el concepto este de la prisión, que Puerto Rico es una prisión. Es muy interesante como otro, pero a lo que iba es que, como usted bien dice, el conocimiento de Puerto Rico, queda claro que ellos sabían, estaban muy enterados. Y hace muy poco, ok, y alguien me había mencionado en algún momento, bueno, que tenemos al que era el cónsul español, ¿no? Dionisio Trigo, creo que era Dionisio, creo que es que se llamaba yo creo que sí. el cónsul español, que obviamente, la intuición de esa persona decía, bueno, es que puede que haya sido él, porque sí tenía o sea, tenía mucha conexión con España, pero lo interesante que acabo de conectar es que para la misma época, y creo que es 38, puedo estar equivocada, pero creo que es el 38. Él está en Berlín haciéndose tratamientos porque tenía cáncer. Eso lo descubrí usted sabe que una revista, Los Quijotes, ¿no? Que era esa. Pues ahí había una reseña de su muerte y había creo que era una entrevista que se le había hecho anteriormente o algo así, y se hablaba de él, y decía que había muerto en Berlín, ta, ta, ta. Y luego descubrí que era porque estaba tratándose porque se estaba muriendo de cáncer, de eso se murió. O sea que ahí le podemos añadir otra posibilidad de que ahí es que haya surgido ese intercambio de información, porque no viene de España, sino directamente de Berlín, así que por ahí se puede seguir todavía más buscando más. Un comentario más. Al que no encuentre la película en YouTube, yo la he encontrado también en el Internet Archive. Ok, sí, gracias. Pero, sí, y ahí creo que de seguro va a tener los subtítulos, ¿verdad? Sí, sí, creo que ahí ha sido el... Gracias, mil De gracias. nada. Muchas gracias a ambos por su diálogo. Ahora le damos paso al doctor Bruno Ferrer, catedrático del Departamento de Historia de nuestro recinto. Adelante, por favor. Hola, Hola, Sandra. hola. Gracias, muy interesante. Mira, y en la línea de lo que decías al final, yo no recuerdo la cronología exacta, pero hay incluso tesis de nuestro departamento que han tratado eso. Igual podríamos ver esa idea de fomentar el hispanoamericanismo como una idea contraria o como un proyecto alternativo al panamericanismo que está en esa época, ¿verdad? Sí, bueno, claro, porque detrás del panamericanismo está la intervención norteamericana, o sea que gracias, eso todavía le añade más. Claro está que hasta que no se miren los archivos alemanes, Mm. y para eso pues tendría que llevarme el Google Translate, pero creo que tiene que haber, en algún sitio tiene que haber algún tipo de discusión sobre eh, un tipo de plan potencial de que podrían ir por ahí para infiltración. Entonces, sobre la época, cuando se filma la película, lo que está pasando, es muy curioso, muy interesante que se esté filmando mientras todavía se está luchando la Guerra Civil Española.
que la guerra civil empieza en julio del 36 y uno de los focos es, claro, las Canarias. En las Canarias ya no hay frente de guerra, están en la península, pero están todavía en guerra. Y eso es Por eso. bastante significativo. O sea, sí, pero me imagino que, o sea, lo típico que pasa que ya cuando estás en una isla, pues ya son otros 20, no, ya hay un distanciamiento, ¿no? Bueno, en distancia geográfica también hay miles de kilómetros, pero me refiero que el interés, la cosa, el proyecto era tan importante que estaban en guerra y estaban filmando una película dentro de... ¿Me sigue? ¿Ah? ¿Sí? Entonces, cosas Sí. curiosas e interesantes que te pueden servir o complementar lo que dices. Cuando estuve con el proyecto sobre Benjamin y toda esa cuestión en Ibiza hay alemanes desde el 32, hay en el 33, 34, hay más de uno que es nazi ya, claramente, uno de los amigos y de los conocidos, incluso protagonistas de los cuentos de Benjamin, se sospecha que eran espías. Hay un momento que en el 33, uno que le hace secretario a Benjamin es de las juventudes hitlerianas y después se escriben. Unas cosas que tú dices, ¿cómo es esto posible? Pero hay incluso documentos de la época de prensa que hablan de eso, de que encuentras plásticas y cosas en Ibiza. Pero todavía más interesante me parece, porque te sirve todavía más, el hecho de que, bueno, sobre Ibiza, un paréntesis, tienen esa idea que aparentemente es medio cierta, de que cuando vas allá, los nativos no les importa nada lo que tú hagas. Entonces, para gente como Benjamin, como Haussmann, que es otro que trabajamos un poco en el libro, que son, claro, dadaístas o surrealistas, pues eso es una maravilla, porque la gente, entonces lo que sea y la gente no le importa. Entonces, tiene esa idea de que es primitivo, yo creo que hasta más primitivo que lo que plantea la película en La Habanera, en caso de Ibiza, pero que a la vez te da una libertad para tú inventarte algo, es como una utopía, ¿no? Pero entonces, si llegamos a la época de la Guerra Civil Española, esto te va a gustar más, es más interesante. Mallorca, justo al lado, es una de las bases militares desde la que atacan la península los aviones, sobre todo Mira. italianos. Y entonces en Mallorca, en Ibiza, no, curiosamente, hay toda una tradición de identificar las familias que son chuetas, es decir, descendientes de judíos. ¿Vale? Entonces hay documentos, te he enviado el artículo, hay documentos del 38, 39, 40 de diplomas no, serían certificados emitidos por las autoridades para certificar que ciertas mujeres no son chuetas, son arias, para que se puedan casar con alemanes e italianos que están en Mallorca. Que es lo que tú estás explicando, pero el componente completamente biológico. Todas son, tengo que mirarlo bien porque acabo de encontrar el artículo, pero creo que todas son mujeres. Mira eso. Entonces hay una que dice directamente, aparte de que no solo que sea limpieza de sangre, sino que soy de raza aria, el documento dice ariana, pero se refiere a aria, y que mis apellidos no son de los que son conocidos como de origen judío. Wow. Y en ese caso es para casarse con un italiano. O sea que también los italianos estaban haciendo los arios Estamos usando también. el mismo, sí, sí, sí. Estamos usando el mismo concepto. ¡Qué barbaridad! Pero que es muy interesante porque es el mismo, y claro, no sé hasta qué punto ellos asimilarían unas islas con las otras, o no sé, pero en Mallorca están presentes alemanes y sobre todo italianos, militares. Y se casan con las mujeres porque, claro, es lo inverso que te plantea la película. Es el hombre que se casa con la mujer que está en la extranjera. Y hay que certificar que sea aceptable, ¿no? Pues fíjate. Bueno, sí, hombre, tela para cortar hay. Sí. Por eso lo sigo diciendo. O sea, creo que lo importante es en realidad empezar a abrirse la mente, eso, para conectar lo tuyo, lo del doctor Rigao, o sea, todas esas experiencias que se van juntando para abrir estos temas a otras nuevas preguntas y otros ángulos, porque en realidad, o sea, y lo interesante es que tal vez nos lleve finalmente a entender que ese concepto del totalitarismo no existe,
no aplica a la historia real, ¿no? A la realidad. Porque es que en realidad si lo empiezas a ver con todas esas marañas de información y cultura añadidas y de personajes que no tienen nada que ver con los arios, probablemente, y todo eso, pues mira, tenemos una historia del nazismo que puede llegar a ser muy diferente, ¿no? Yo entiendo, o sea, del nazismo y del fascismo en todas sus versiones, ¿no? O sea que en realidad es tratar de ser creativo, ¿no? Eso es lo que he tratado. Pero de hecho, cuando estabas hablando de eso, también me acordé, y ahora se me acaba de olvidar, pero uno de los que dijiste que también... Doctora Pujals, por favor, que casi no se escucha ahora, acérquese un poquito más a la cámara y de frente, manténgase de frente, gracias. Oh, Ahí bien, ahí, ahora. Ahí, ahí. ok, no, déjame ver si vuelvo a conectar lo que estaba. Si quieres, lo que te vuelve la memoria también me parece Sí, muy, sí. muy interesante y muy apropiado el cuestionar el concepto de propaganda, como hiciste al principio, ¿no? Esa idea de que hay unas ideas que se imponen desde arriba, y eso se ha discutido incluso para hablar de la antigüedad, por ejemplo. Hay un artículo famoso de Paul Bain que él lo que propone es que los emperadores romanos no tenían un aparato de propaganda, sino que estaban proyectando una imagen que hasta cierto punto, vamos a un poco a lo que tú estabas diciendo, ¿no? Era lo que esperaba la audiencia ver. Es decir, hay una expectativa, hay un juego que tú no puedes imponer una imagen o un discurso o una titulatura que sea completamente inventada, que no tenga base porque no va a ser aceptada, no te va a funcionar. Exacto. Es que o sea, si tú le vas a meter a una gente que los judíos son malos, los judíos son esto, los judíos son otros, pues mira, vas a ir a ver la propaganda y algunos te la van a aceptar, pero no todo el mundo. O sea, que tienes que llevarlo de alguna manera. Tú sabes, para mí está clarísimo, está clarísimo. Una cosa que se me olvidó y lo digo ahora es que lo que estoy tratando de hacer con esta película y con algunas otras que trabajo que no tienen que ver con fascismo, pero es empezar a entender el cine como un documento histórico. Eso es bien importante para nosotros en particular como historiadores. Es bien importante entender el valor y el mérito y empezar a poder crear lo que son también técnicas de análisis, ¿no? Que específicamente nos puedan ayudar en ese menester. Algo más, ¿alguien tiene preguntas? ¿Alguien? Que estamos aquí hablando y yo no sé si hay algo más. Antes de eso, doctor Ferrer, ¿usted terminó con sus Sí, sí, comentarios? Ok, sí, gracias. perfecto, Gracias. perfecto. Gracias. Nada, yo lo que quería era preguntar, o me pregunto, ¿verdad? Si esa representación de Puerto Rico como una prisión de alguna manera estará vinculado con la realidad de que Puerto Rico fue un presidio militar durante tiempos de España, ¿verdad? Puede que sea una simple coincidencia, pero Pues mira, sabe Dios, pero está interesante, por eso digo, y vuelvo al otro elemento de prisión, que es que el barco también era una prisión. O sea que creo que lo que entendemos cuando estamos en esta conversación, lo que me parece a mí interesantísimo es cómo hay unos hilos conductores de todo lo que se está hilvanando que son casi subliminales, ¿no? Casi
no son tangibles casi y que eh, nos pueden decir algo de ese momento histórico que ni nos imaginamos que podemos estar juntando, ¿no? O de un tema en particular. Fíjate lo que dice Magali, pues mira, sabe Dios si eso también está ahí en el guión, como podríamos decir, en el guión de este tema, También ¿no? hay otra, perdón, también hay otra posibilidad, otro enfoque que no llega al que decía Magali, y es que estén jugando con la idea del orientalismo, con el harén, con ese tipo de conceptos, no sé, como el español asociado al oriental, porque es las celosías, por ejemplo, las imágenes de interior, el esposo que no deja que la mujer, puede ser también que sea. También puede ser, pero en todo caso tendría que estar atado al estereotipo español, me parece, Exacto. de todos modos. Pero sí, el orientalismo definitivamente va a ser otra cosa que permite más conexión con el público, ¿no? Porque el público de por sí está en esta onda, ¿no? De hecho, uno de los únicos trabajos que se ha hecho de La Habanera, aparte del que yo publiqué hace un montón de tiempo y que ya no aparece en internet, pero otro de los trabajos que se ha hecho es un trabajo que más bien trata la cuestión teórica de el, la visión alemana sobre el trópico y sobre... Entonces habla de la cuestión de que Alemania, esto comprueba que Alemania tenía unas expectativas y unas ambiciones de crear un imperio que era de ultramar y que por eso pues incluye a este tema. Yo a mí esas cuestiones no, pero puede ser, ¿bien? Al fin y al cabo, en cierta manera, es la misma conclusión a la que yo llego, ¿no? Que esto es posible que sea parte de un plan más grande, un plan que no tiene que ver nada con el cine, pero que utiliza el cine. Ay, Dios mío, tu gato es una maravilla. Incluso hay un libro que se llama Epic Encounters, creo que es de McAllister. Si no recuerdo mal es ahí, que trata la figura de Valentino al principio y la moda egipcia y oriental y a principios del siglo. También. Y si no recuerdo mal, me sonaba mucho al protagonista, al que hace del español. Esa figura, ese actor que hacía, bueno, pasaba también con Anthony Quinn después, ¿no? Que hacía de todos los extranjeros. Y entonces Sí, era a la vez el exótico, el atractivo, pero peligroso, ese tipo de concepto. Es como que algo sí, que... no. De seguro, hay una parte en que él agarra está el traje de novia de ella y entonces él lo agarra y lo rompe y es como bien así, como bien dramático, que es una escena que ya te empieza a hacer pensar lo que, lo que viene, ¿no? Pero sí, y de hecho la primera escena de él está él en el caballo y es muy, sí, es muy de este tipo, del estereotipo ¿cómo es? Del romantic hero, Ujú. este tipo Valentino, que todavía en esa época me Sí. imagino que funcionaba. Gracias. Muchas gracias a ambos. Hay un comentario más que lo señala el doctor José Rigau. Indica que Luis Trelles, ¿verdad? Fallecido este año, si mal no recuerdo, eh, tiene un capítulo sobre la habanera en uno de sus libros, ¿verdad? Mira, Él hablaba muchísimo sobre cine, era un especialista en cine, así que alguien interesado pues sabe que puede encontrarlo en alguno de los libros de Luis Trelles. pues, muchas gracias. Entonces, si no hay más comentarios ni preguntas, vamos a dar por finalizada esta sección.
Antes, agradecerle una vez más a la doctora Pujals por su excelente presentación y por la sesión, ¿verdad? Precisamente la participación que hubo en esta conversación con la ponente, tanto al doctor Rigao como al doctor Bruno Ferrer. eh, y pues damos por finalizada esta sección y pasamos con el compañero Josué Camaño para el cierre de la actividad. Adelante, Josué, por favor. Gracias. Muchísimas gracias, Magali. Nuevamente nuestro agradecimiento a los compañeros que participaron en este conversatorio con la doctora Pujals en torno a su presentación. Antes de continuar, quisiéramos dejarle este espacio a la doctora Pujals por si quiere redondear, decir algunas palabras finales. No, simplemente agradecer la invitación a Magali, al centro, a Josué. De verdad, estoy muy, muy agradecida de esta oportunidad y de este espacio para comunicarme. Así es que muy agradecida y muy agradecida a los que vinieron. Sé que entre los que estaban aquí hay algunos de mis estudiantes este semestre en la clase de fascismo en la imagen, así es que me alegro mucho de ver esos nombres. Y les deseo un fabuloso fin de año, fin de semestre y Navidades, porque ya, como quien dice, ya estamos con el arbolito puesto. Digo, aquí en el centro ya tenemos el arbolito puesto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Pujals, por supuesto, por haber aceptado nuestra invitación a participar de este ciclo de charlas, precisamente con la conferencia de la doctora Pujals, La Banera de Dead Fair Cirque del 37, Puerto Rico como una metáfora racista en el cine nazi. Damos por concluido el ciclo de charlas septiembre-noviembre 2024, bajo el lema La historia y la literatura como fuentes de investigación para el cine y el teatro en Puerto Rico, aunque quisiéramos adelantar que una conferencia de las que estaban programadas en este ciclo, que no se pudo llevar a cabo por un receso administrativo que hubo en el semestre, hace una semana precisamente, que iba a ofrecer el doctor Miguel Ángel Nátel Maldonado bajo el título La representación de los compontes en el héroe civil de 1931, obra dramática de Rafael Martínez Álvarez, será reprogramada para el próximo semestre. Así que estén pendientes porque una conferencia que pertenece a este ciclo la vamos a tener el próximo semestre. Y antes también de concluir, a todos los que participaron en este ciclo, y quisiera mencionarlos porque nos dieron desde el primer día el sí para formarlo: el doctor Carlos Pavón Ortega, el doctor Rafael Cabrera Collazo, el doctor César Salcedo Chirino y el profesor Roberto Ramos Perea, el doctor José Orlando Suet, el doctor José Manuel Dávila Marichal, el doctor Miguel Ángel Nátel Maldonado, el profesor Luis Molina Casanova y la doctora Sandra Pujals Ramírez. Muchas gracias a todos y a todas por haber aceptado participar en la construcción de este ciclo de charlas del Centro de Investigaciones Históricas. Ahora, quiero recordar también que aunque cerramos este ciclo, las actividades del CIH continúan. Ahora en diciembre tenemos la presentación del libro titulado Aguja y Poder: Educación, Cultura del Trabajo, Clase y Género durante el proceso de industrialización en Puerto Rico 1930 a 1940, de la autoría del doctor Jesús Delgado Burgos. Esta obra será presentada por la doctora Mayra Rosario Urrutia y por la doctora María del Carmen Vargas Santini el viernes 6 de diciembre a las 11 de la mañana en formato virtual. Así que estén pendientes a las promociones que siempre hacemos para que puedan participar también de esa presentación del libro. Sin más, a nombre del doctor Marcelo Ocasio Meléndez, director del Departamento de Historia y del Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico, muchísimas gracias a todos los que participaron a través del Zoom y a través del Facebook Live, que de hecho quiero añadir que más de 24 organizaciones académicas y culturales, tanto de Puerto Rico, el Caribe, América Latina, Estados Unidos y España, retransmitieron esta actividad. Así que muchas gracias también a esas organizaciones que siempre apoyan la labor que realizamos aquí en el centro. Ahora sí, a todos y a todas, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Con esto damos por finalizada la retransmisión en el Facebook Live y detenemos la grabación.